acaban de llegar y nos van a acompañar estos 2 días. Las primeras exposiciones, y este es un bloque que habla de las normas ASME y todo lo relacionado con la seguridad en los materiales, en los métodos constructivos, en cómo estamos haciendo las cosas. Todos los días y todos los meses aparecen nuevas fórmulas para construir, para fabricar, para hacernos la vida más fácil, pero a la vez aparecen también retos, sobre todo en nuestro país, que lamentablemente, y esto hay que decirlo, somos un país con una característica, digamos, de la cual no deberíamos estar muy orgullosos, que es, tenemos 70% de informalidad. Y eso en la industria nos da un tremendo reto. Así que ahora vamos a tener un panel de discusión sobre las normas técnicas, las normas ASME y cómo esas normas se están manejando a nivel industrial. Tenemos aquí a nuestros panelistas. ¿Ya los han presentado todavía? Los voy a presentar entonces rápidamente. Nos acompaña de derecha a izquierda el ingeniero Javier Catacora, gerente de ventas mineras en FIMA. Él es magíster en administración en ESAN y bachiller en ingeniería de petróleo de la Universidad Nacional de Ingeniería. También nos acompaña el inspector Danfer de la Cruz. Después de ocupar varios puestos en la industria metalmecánica durante más de 20 años y Site Quality Manager para 5 años de Siemens Energy en la construcción de termoeléctricas. En el 2012, Danfer alcanzó la certificación como Authorized Inspector ASME y en el 2023, Authorized Nuclear Inspection en el National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspector. Las funciones principales que se desempeña incluyen diseño de códigos no nucleares, control de calidad nuclear y no nuclear, inspección y fabricación, gestión de proyectos, supervisión y reparaciones, alteraciones con sellos ASME y National Board. Tiene una amplia experiencia en el desarrollo de programas de QA/QC nucleares y no nucleares. Finalmente, el ingeniero Marco Antonio Villa, que trabaja en Ocinermin, es supervisor de la Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos en exploración, explotación, refinerías, instalaciones. También seguridad en instalaciones de producción de petróleo, plantas de abastecimiento, GLP, jefe de proyecto en Gas Oil Inspection SAC para plantas envasadoras de GLP y también ha sido instructor de Engine Zone. Entonces, muy buenos días con nuestros panelistas. Yo les voy a dar unos minutos para que cada uno pueda, desde su óptica, como ven, son perfiles distintos, cada uno tiene una actuación distinta en la actividad industrial. Y luego vamos a ver realmente qué cosa hay en común en cuanto a qué debemos hacer para mejorar, para trabajar con más estándares, qué está pasando en la industria en donde vemos un 30% formal y un 70% informal. Y como lo dijo el ingeniero Rosales en sus palabras de bienvenida, esto es como, a veces se compara la ingeniería y la medicina, ¿no? Cuando hay un problema en la medicina, pueden haber fatales. Bueno, en la industria y en la ingeniería también. Entonces, veámoslo como realmente qué estamos haciendo para que la industria sea más segura. Así que le doy la palabra. Comenzamos con Javier Catacora. Tienes unos 3 minutos para comentarnos cómo aplican ustedes los estándares en FIMA y qué problemática ven. Ok, Carlos,
Muchas gracias. Bueno, FIMA, una empresa nacional dedicada a fabricación de, entre otras cosas, de recipiente de presión de hace más de 20 años con certificación ASME. Nosotros vemos el mercado que no hay una regulación que prime la seguridad en la fabricación de los tanques, sobre todo los tanques para hidrocarburos y también para aire comprimido, que es lo que más demanda el mercado, que es la industria que más tenemos, tanto en la parte de minería como en la parte industrial en general. En donde sí vemos de que hay una, digamos así, autorregulación es en el sector de oil and gas, en donde sí vemos en ellos y enfatizan la necesidad de que los recipientes de presión se fabriquen bajo la norma ASME y que tengan la certificación con la estampa adecuada, de tal manera de que eso asegure que se haya, digamos, fabricado con las normas y la inspección adecuada para el trabajo en ese sector. Entonces, igual, esto es un reflejo, digamos, de la sociedad y un poco quizás informal que nosotros tenemos, en donde estamos dejando que el mercado se autorregule, cuando por el tema de la seguridad deberíamos tender a dar las reglas claras en la legislación, en la normatividad, para que los tanques fabricados en el Perú tengan la altísima seguridad que amerita por los trabajos que realizan. Nosotros, de alguna u otra manera, y cada poblador en el Perú, está ligado a los recipientes de presión. No hay nadie que pueda decir que no, desde que tomas un servicio público, desde que compras un balón de gas, desde que vas al grifo a llenar el aire, estamos ligados al recipiente de presión. Y la idea es que este sea un sector que dé la mayor seguridad para que no ocurran los accidentes que hemos tenido conocimiento en los últimos años que no deberían ocurrir. Muchas gracias. Desde el punto de vista de Danfer, como han visto en su trayectoria profesional, Danfer tiene el rol del inspector, del supervisor, del que se asegura los controles de calidad, que se cumplan las normas. Entonces, él también tiene una gran experiencia visitando instalaciones, visitando diferentes sectores industriales. Entonces, su punto de vista es ligeramente distinto al del fabricante, ¿no? Así que va a ser interesante compartir con Danfer su punto de vista. Hola. Gracias. Gracias. Agradecer a ASME Sección Perú por la invitación. Ya, ¿está bien? Agradecer a la ASME Sección Perú, y yo les voy a hablar sobre la perspectiva de la Agencia de Inspección Autorizada, la cual juega un rol muy importante durante la construcción de los equipos a presión. Recordar primeramente que el estándar ASME en su cover page o su página principal dice reglas para la construcción. Esa palabra construcción significa todo desde el inicio conceptual del diseño de recipiente a presión y pasando por todas sus etapas, ¿no? Vale decir materiales, fabricación, examinación, inspección y la última con la firma del informe de datos del equipo. En este caso, la agencia de inspección vela porque todos los requerimientos del código se cumplan, ¿no? Y la marca que ha sido otorgada a la compañía
es muy importante porque demuestra que esta compañía ha cumplido con un riguroso sistema de evaluación de su manual de calidad, la cual ha sido escrito e implementado. Esa palabra implementado es muy importante porque demuestra que una compañía que ha obtenido la estampa ha pasado la rigurosa auditoría de un auditor ASME y de la mano con la agencia de inspección autorizada. Por tal, el punto importante de ASME, el concepto de ASME, en este caso es asegurar la calidad y de la mano la seguridad del equipo a presión, verificando que todas esas reglas se hayan cumplido. La agencia de inspección autorizada vela porque este requerimiento se cumpla, poniendo controles desde el diseño, revisando los cálculos, revisando las examinaciones no destructivas, y validando la prueba hidrostática seguramente y pasando por todas las etapas de la construcción. En tal caso, optar por la estampa ASME es un sinónimo de seguridad cumpliendo con el código. ASME hoy en día tiene más de 7.000 compañías a nivel mundial, muchas de ellas transnacionales, los cuales demuestran que estas compañías han cumplido ese riguroso sistema de evaluación de su sistema de gestión de la calidad, lo cual nos va a garantizar de tener un equipo óptimo en condiciones operativas, disminuyendo no solamente costos seguramente durante la construcción, porque pensamos a veces que el sello ASME es costoso. Sin embargo, ponemos compañías terceras que supervisen, pero la idea de ASME ahí es tener la agencia de inspección autorizada que haga esta auditoría, es como una inspección de tercera parte, la que va a garantizar que todos los requerimientos del código se hayan cumplido. Para terminar, lo que en sí, tener un sello ASME es un sinónimo de seguridad y calidad, que se haya cumplido rigurosamente el manual de calidad de la compañía poseedora de la estampa. Muy bien, muchas gracias. Y ahora vamos a tener el punto de vista, hemos visto el fabricante y qué retos afronta, el inspector de seguridad y de calidad. Y ahora, por encima, están los organismos reguladores de nuestro país. De alguna manera, ¿quién vela porque las cosas se hagan bien? Y hemos tenido infinidad de reuniones, ASME Perú con OSINERMIN, para ver cómo hacemos para que esta norma ASME, que está súper probada durante décadas en todas partes del mundo, se convierta en nuestro aseguramiento de calidad y de seguridad a nivel nacional. Es decir, que no continuemos teniendo un sector formal que respeta todas las normas y hace todo correctamente, y otro sector donde hay una zona gris y nadie sabe hasta que aparece por ahí un accidente y recién ahí los medios de comunicación le dan interés, le echan la culpa a la municipalidad, le echan la culpa al chofer, le echan la culpa a todo el mundo, y es una realidad la que vivimos del mundo formal y el mundo informal. Y encima tenemos los organismos reguladores que Marco nos va a compartir su punto de vista y luego veremos realmente cómo podemos hacer para estar todos alineados y darle al país una normativa que se aplique a todos sin excepción, ¿no? Bueno. Hola. Hola, sí. Bueno. Buenos días a todos. Expreso mi gratitud por la invitación que me han hecho justamente ASME Perú. Una aclaración. Yo actualmente doy una empresa que da servicio a OSINERMIN en supervisión. Dice que no soy OSINERMIN, dice que no es la palabra de OSINERMIN. La palabra de una persona profesional que está trabajando actualmente en una empresa que da servicio a OSINERMIN con respecto a supervisión. Mi experiencia, bueno, sí. Yo comencé en OSINERMIN, sí, como supervisor, primero como independiente. El año aproximadamente 2005, por ahí comencé a hacer mis pininos
y integrar un poco más con la problemática de tanques y tubería, no solamente es tanques, es ASME, tenemos que hablar hasta piping. Y había un proceso de aprendizaje, verdaderamente. Hemos tenido la dificultad que no teníamos la accesibilidad de las normas, ahora sí lo tenemos. Que el idioma, creo que ya no hay ese pretexto de que porque no sé el inglés no lo puedo leer. Y nosotros ya también en ese momento hemos comenzado ya a aplicarse como debe ser la norma. He tenido la suerte de representar y ver normas, he hecho normas. Sé que hay por ahí tengo varias normas que son, como digo, mis hijitos por ahí, y si me equivoqué, por favor, disculpen el caso. Y no, el gran problema que existe es que nuestra normatividad lamentablemente es muy antigua. En el caso de hidrocarburos, seguramente que hablan los colegas, son normas del año 1994, 93. Lo que he hecho yo, en algunos casos, es parchado nada más. Por la cuestión de que ha habido problemática, como comentaba, por un accidente que hubo, hemos tenido que parchar. Ni que hablar de industria. Como siempre digo, ¿cuándo es la norma de industria? Es del año 1964. Fíjense a la fecha. Sí, y sí dice que tiene que incluir ASME, pero no se actualiza. La problemática que nos están poniendo los colegas, y la aplicación de estampa, la forma de cómo debemos hacerlo, en primer lugar tenemos que actualizar la norma. No hacemos nada si no actualizamos las normas. Y tenemos que ir a la secuencia, cómo iba evolucionando la norma. Leía un artículo del Banco Mundial. En el 2011 recomendaba a los países como nosotros que inmediatamente adoptemos la norma. No que hagamos una norma exclusivamente que cumpla esto, pero aparte le ponía un montón de cositas adicionales. No, acá dice, adapta la norma. ¿Para qué? Para que automáticamente, como estas normas se van modificando o actualizándose cada 3 o 4 años, no tengamos esa problemática de que tenemos actualmente que nuestra norma está ahí y no se actualiza. Entonces, el manejar las normas es importantísimo. Y ahí va a tomar el tema de la estampa, cómo lo certifico, qué características tengo que darle a lo que debe cumplir de acuerdo a las especificaciones que señala la norma ASME, en este caso, u otras normas que necesito aplicar. Porque todo es un conjunto. Por eso es importantísimo la anterior exposición que hablaba de seguridad de proceso. Actualmente ASME trabaja en seguridad de proceso. Me decían del estampado, ya desde el año, la edición 2020, si no me falla, ya ASME dice claramente que la obligación de poner el estampado son para la gente que está en seguridad de proceso. ¿Y cómo se come seguridad de proceso? Es que nosotros todavía no lo maduramos eso. Lo que habló la ingeniera anterior, he hecho una cosa que es interesantísimo, que debe aplicarse hace tiempo, debemos haber aplicado. En Estados Unidos o en Europa ya se viene aplicando la cuestión basada en riesgo o en desempeño desde el año 1985 por lo menos. En base a la cantidad de accidentes que han ocurrido, ya ellos ya están trabajando, o las normas ya están elaboradas en función de seguridad de proceso. Y nosotros recién tenemos en la normatividad de hidrocarburos que en el año 2015, por el hecho de que hemos tenido que ver la ampliación de las refinerías, recién en las plantas de proceso hemos agregado seguridad de proceso. Pero nos está ganando el sistema. Como digo, en Estados Unidos la obligación de la estampa es a partir de 4.500 kilos de un producto que es letal o peligroso que ellos contemplan, porque está dentro de la seguridad de proceso y es obligatorio la estampa. Nosotros tenemos una problemática que seguro lo vamos a seguir continuando, el tema que es cómo certificamos esto. Y encima cómo vemos o cómo manejamos el asunto de no hay que ser ciego de que puede venir otras tecnologías. ¿Cómo la adaptamos? Entonces,
son temas que, como digo, son de muy amplia discusión, pero necesitamos un ordenamiento normativo. Si no tenemos ese ordenamiento normativo, vamos a seguir así teniendo estos problemitas y, como dice, viendo el asunto de informalidad que puede ocurrir. Y esto tiene que ir a la par con quién, con, por ejemplo, esto de ASME Perú, el Colegio de Ingenieros, las universidades. Y ir comenzando de forma ordenada cómo tendría que aplicarse las normas, y son normativos. Si no somos normativos, no avanzamos. Creo que está ahí. Gracias. Bien, creo que hemos abordado la problemática y ahora hay que buscar también cómo mitigamos este problema o cómo lo solucionamos y vamos poco a poco hacia una industria más segura. Así que quería preguntarle a Javier, FIMA es una empresa que en algún momento decidió certificarse, hacer las cosas bien. Muchas veces es una iniciativa empresarial, pero otras veces es un cliente que llega y le dice, mira, yo soy una empresa que en todas partes del mundo trabajo con los más altos estándares, quiero que me fabriques un recipiente a presión de estas características, pero necesito que tú me pongas la estampa ASME. Por lo tanto, antes de atenderme, tienes que certificarte y tienes que tener la acreditación de ASME. Entonces, esto le puede pasar a cualquier empresa, metalmecánica sobre todo, pero en la industria, y estamos pensando que el Perú va hacia tener algo de industria petroquímica, ya tenemos gas de manera masiva en muchas regiones del país, así que esto ya es una realidad. O sea, cada vez más va a haber solicitudes de contar con recipientes a presión y tuberías a presión. Entonces, quería, si nos puedes compartir, ¿es tan difícil certificar? Es decir, los ingenieros peruanos, ¿estamos preparados tanto en el diseño como en la parte ya de producción, las soldaduras, la conformación del casco, las tapas bombeadas? Toda esa parte es algo tan difícil. El peruano, las universidades están preparadas para dar esta capacitación y poder entrar a este mundo de la formalidad total en cuanto a normativa. Ok, Carlos. Gracias por la pregunta. La respuesta es sencilla, ¿no? La respuesta es sencilla. Es no. O sea, sí somos capaces de hacer eso, lo estamos demostrando hace tiempo y no es que estemos, digamos, cultivando un campo cerrado ni desconocido para que en las cuales otras empresas, otras personas, instituciones puedan acceder. Y ahí viene la palabra acceder porque les pongo un ejemplo que puede plasmar gráficamente el tema. A nivel Latinoamérica, no, en el Perú solamente tenemos ahorita 2 empresas certificadas por ASME. En Chile me parece que hay 6, 8. En Bolivia creo que son 12. En Argentina son 40. En Brasil son más de 80 y México va por ahí. Eso te da una clara diferenciación, digamos, de cómo la demanda define esta necesidad. ¿Y de dónde viene la demanda? Viene también de las normas, como explicó Marco, en la cual las normas en esos países son más exigentes que las normas locales. Lo que tenemos que hacer es tapar las grietas que hay en la norma, porque la norma tiene unas grietas, es como cuando hay una grieta en una cisterna, empieza a fugar el agua por ahí.
Como un ejemplo, en el Perú hay más o menos algo de 5.000, 6.000 registros hábiles de tanques de hidrocarburos GLP instalados, ¿no? De 500, 250, 1.000 galones, 5.000 galones, ¿no? La mayoría son de personas naturales, creo que un 20 a 30% pertenecen a empresas que dan ese servicio y por lo tanto al vender su GLP colocan los tanques. Y más o menos el 50% de lo que estamos hablando han sido fabricados localmente, bajo la norma seguramente, con acreditación seguramente, que la norma lo pide, lo permite, pero que no han pasado por las fábricas que tenemos el estampa ASME. Entonces es una clara indicación de que el mercado no está regulado, o la regulación permite esa grieta que hace de que haya, si bien con esto no quiero condenar a las acreditadoras, pero la exigencia de la certificación ASME supera ampliamente a cualquier acreditación, y es lo que nos está actualmente aplicando, ¿no? Lo que se concluye, no sé si han captado realmente, lo que estamos diciendo acá es que, en primer lugar, tenemos varios estándares. O sea, hay una norma ASME que es, digamos, de las más rigurosas del mundo, y tenemos un mercado que cuando necesita fabricar recipientes a presión o tuberías, dice, bueno, yo lo voy a hacer de acuerdo a la norma, pero lo voy a hacer a mi manera. Es decir, yo voy a trabajar, voy a conformar los materiales, los voy a soldar, siguiendo las recomendaciones, o sea, asumiendo que la norma es una mera recomendación. Y también hay una serie de instituciones de certificación que, no siendo las autorizadas por ASME, también ofrecen darle una mirada a los cálculos y, de alguna manera, informal, porque la inspección formal es la inspección ASME. Pero también ocurre que hay inspectores que, sin tener esa certificación, certifican, ¿no? Entonces, el usuario se queda, entre comillas, tranquilo, porque alguien ha revisado tanto el proceso de diseño como el proceso de fabricación, pero ahí estamos justamente entrando en el campo del riesgo, ¿no? Se pueden imaginar que esto ocurriese en la industria aeronáutica, por ejemplo, ¿no? Que cualquiera puede hacer una certificación de un avión en el cual van a subir, pues, miles de pasajeros, y dice, pero esto está regulado, hay una serie de procedimientos que se tienen que seguir para dar. No, ahora hay 3 o 4 que hacen este tipo de certificaciones en los aviones y, bueno, dicen que todo está bien. Entonces, es el mundo de la rigurosidad absoluta, con la cual garantizamos que este producto no va a tener problemas, versus tomar el riesgo de probablemente ahorrar unos dólares y tener una certificación que no me garantiza, pero probablemente tengo un ahorro ahí, ¿no? Entonces, hablar del aspecto económico también es importante, ¿no? Quisiera con Danfer abordar qué se puede hacer. ¿Es por falta de inspectores? ¿Tendríamos que capacitar y tener más inspectores? ¿O es simplemente un tema de crear más conciencia en la comunidad de que estos temas se tomen más en serio? Hola. Gracias, Carlos, por la pregunta. Bien, yo creo que es un tema de compromiso, porque si vamos yo me certifiqué en el 2011, y en esa época y por 5 o 6 años fui el único inspector, pero ya ahora sé que hay un inspector más,
y gente que se está preparando para más. O sea, el tema de inspectores yo creo que puede ser manejable ahí, manejable porque nuestros ingenieros son capaces de llevar un entrenamiento en National Board, prepararse y obtener la certificación para poder trabajar en una agencia y dar los servicios. Yo veo más un tema del compromiso y las legislaciones gubernamentales, porque recuerda, ASME se basa mucho en los requerimientos jurisdiccionales, que para los Estados Unidos cada estado tiene su jurisdicción y ellos determinan en qué momento es mandatorio, ¿no? Entonces esas leyes jurisdiccionales serían implementarlas en nuestro país, que las entidades responsables pongan esos requerimientos y se establezca las compañías que requieran brindar servicios, ¿no? Obtener la certificación y poder tener después el sello y poder fabricar de acuerdo a ASME. Porque es cierto también que se dice lo que tú, recalcando lo que tú dices, es que uno dice que fabrica con ASME, ¿no? Y cierto no es, porque si nosotros revisamos el código, parte del requerimiento me va a llamar a, yo me vaya como a un apéndice mandatorio 10 a tener un sistema de gestión de la calidad. Y justamente cuando vamos a compañías, no hay un sistema de gestión de la calidad basado en la construcción de equipos a presión. O sea, no es un sistema de gestión de la calidad documentaria, digámoslo así entre comillas, ¿no? Si es un sistema de gestión de la calidad basado en la construcción, el cual es implementado, ¿no? Implementado y demostrado. Ahí es la diferencia de ASME, por ejemplo, con otras certificaciones. Esa demostración es mediante un MOCOC, que uno fabrica un recipiente modelo y todo lo que escribió lo demuestra ante el team leader de ASME y ante la agencia de inspección autorizada que cumple con todo lo que ha escrito, ¿no? Ese es un factor importante a tener en cuenta durante la etapa de obtención del sello, ¿no? Del sello que van a requerir. Ahora, difícil es, pero imposible no. O sea, obtener la estampa es difícil, toma compromiso principalmente de todos los involucrados en una organización, desde la gestión de compra, la gestión de ingeniería, la gestión de calidad, mucho la gestión de calidad, involucrados en realizar el manual y cumplir lo que dice su manual. La agencia de inspección autorizada en esa parte se dedica a velar que todo lo que indique el manual y los requerimientos del código se cumplan, ¿no? Entonces, yo como para terminar esta parte, yo creo que el tema va más por un compromiso de la industria, ¿no? De la industria. El tema de inspectores, como le digo, se puede manejar, hay gente con compromiso y se puede llegar a tener más inspectores. Con Marco podríamos también abordar, porque al final, como bien lo dice Danfer, trabajar con normas técnicas rigurosas y alejarnos de estos riesgos, por no decir de un mundo en donde estamos fabricando sin respetar, y hay detalles interesantes cuando hablan de un manual de gestión de la calidad y de los procesos cuando una empresa quiere fabricar recipientes a presión. Estamos hablando de, por ejemplo, el cuidado de la conservación de los electrodos, si es que se va a soldar con electrodos con material de soldadura, ¿dónde se conserva? En un ambiente húmedo, en un ambiente seco. Son detalles que a la larga van a hacer que el recipiente esté fabricado correctamente. Y obviamente estamos hablando de materiales especiales, cada año aparecen nuevos materiales con aleaciones y la norma se va acomodando a esos materiales. Obviamente una norma peruana le va a ser muy difícil adaptarse a todos los cambios tecnológicos en soldadura, en materiales, en diseño, en geometrías que pueden necesitar algunos tanques. Entonces, que la norma peruana aspire a controlar todo esto, lo veo bien difícil. Y por eso quería preguntarle a Marco si él ve realmente que en un futuro, con toda su experiencia, podríamos lograr juntar sector privado, sector público
y por ahí academia, esta triple hélice que ha dado muy buenos resultados para tener una solución a este problema de tener distintos niveles de calidad y que en algunos casos uno llega a una instalación, ve recipientes a presión y no sabe si ese recipiente va a tener en cualquier momento un desperfecto y puede generar una explosión. Cuando estamos en un restaurante, probablemente en el techo de ese restaurante hay un recipiente a presión, con gas, con GLP o gas natural. Nosotros no tenemos la menor idea si ese recipiente tiene una estampa, tiene un sello de ASME. Cuando tomamos un taxi, en ese taxi hay un tanque o de GLP o de gas natural, tampoco lo sabemos. Y si vamos a una instalación grande industrial, probablemente pensamos que todo ha sido hecho de la manera formal, pero tenemos demasiados niveles. Entonces, Marco, ¿tú crees que se podría llegar o se podría aspirar a tener en el corto o mediano plazo, y quiénes por el lado del sector público tendrían que dar su visto bueno, dejar de repente de lado el orgullo de tener una norma peruana que va a ser muy difícil que esté permanentemente actualizada? ¿Tú le ves alguna dificultad? ¿Qué cosa plantearías tú? A ver, el tema que estás tocando es bien importantísimo. Como digo, mi experiencia en normas, he tenido necesidad de que estén tanto el usuario, que tiene que utiliza los recipientes, el fabricante, como lógicamente, o las entidades que están encargadas, y también el ente supervisor, ¿no? Ha habido, en caso de hidrocarburos, está un poco más ordenado, se puede decir, pero que la norma está antiguita, pero está ordenado. Sí, se puede hacer, pero falta la participación bastante de las universidades como Volocrar. El Colegio de Ingenieros también ha puesto su parte, pero hay que montar y un ordenamiento que no solamente permite, por ejemplo, minería. ¿Qué estamos haciendo en minería, por ejemplo? Y ahora que van a ver más adelante esos temas. ¿Cuál es la norma de minería? ¿Cómo lo está tocando? Yo veo la norma de minería, no me dicen nada, casi nada de ASME. O cómo lo están construyendo. Entonces, ¿qué dice la industria textil? ¿Qué dice la industria de alimentos? ¿Qué dice? ¿Qué norma aplica? Entonces, es el consenso de todos. Y si vamos por esta línea, vamos todos por ahí, pues. No que una entidad haga una cosa, la otra entidad haga otra cosa. Entonces es un desorden. Encima, cuando vamos a supervisar, a veces, no, que la gente de defensa civil dice una cosa, el otro dice otra cosa. No. Entonces, ¿se puede hacer? Sí, pues tenemos que hacer y tener justamente, depende con este foro que tenemos acá, poder exponer y ponerla en contexto, qué es lo que comenzamos a trabajarlo y a ir mejorando. Pero ojo, que también bastante influye en nosotros los profesionales. Como vuelvo a recalcar el tema de la colega que estuvo anteriormente, era muy importante, porque lo que estamos hablando, si comenzamos a aplicar seguridad de proceso, o ya a entrar como debe ser, muchos de los controles que ya se supone que tienen que hacerlo, como es la parte de inspección, mantenimiento, o hacer un buen diseño, porque acuérdense que yo para partir de un buen nivel de seguridad, parto de un buen diseño. Está como a veces que yo reviso estudios de riesgo, me rompo la cabeza cuando alguien me dice que puede haber falla en el cuerpo de un recipiente a presión. ¿Cómo? ¿Falla? ¿Por qué? No, corrosión. ¿Cómo puede ser corrosión si se supone que tú has hecho buen diseño? Supone que estás cumpliendo con los sistemas de mantenimiento. Entonces ya sería cosa de que, ¿quién es el error? ¿Es el diseño? ¿Es el estándar? Es la persona la que está haciendo. Por eso nosotros también tenemos que poner, la cuestión es el objetivo de hacer las cosas bien. Las normas son buenas, pero hay que cumplirlo. Hace poco, no sé, te parece gracioso, ese del copy-page. ¿Por qué copy-page? Porque yo me pongo a revisar los estándares, a ver los certificados de tanques, y encuentro que cada uno tiene las mismas bridas. Y un día le pregunto a uno de las plantas, le digo, oye, ¿por qué has hecho tu tanque? Porque todo el mundo tiene lo mismo.
¿Y sabe qué me responde? No, es que el pata que me ha hecho el tanque me dice que con eso aprueba Ocinermin. Dice que porque Ocinermin lo aprueba, todo el mundo es igualito. ¿Sí o no? Creo que acá los que son fabricantes tienen esa política. Y fíjese cómo llegamos, y no podemos hacer eso. Entonces, nosotros debemos cambiar en ese punto de vista. También, como le digo, ahorita, la edición, ahorita la 2025, está reforzando lo que hemos estado hablando justamente hace poco con unos colegas, la calificación del que hace diseño. Ya ASME está diciendo que no solamente el que hace el diseño, el que hace la instalación, el que hace la construcción, tiene que estar calificado. Justamente comenzaba vida temprano, ¿y acá quién va a calificar? ¿Cuándo aplicamos la calificación acá? Entonces, igualito ocurre con otras normas que tenemos problemas de calificación. Entonces, estamos trabajando con un vacío ahí. El hacer un tanque no indica de que yo ya lo compré y se acabó, no, o mando a hacer como siempre decíamos, hay circunstancias, o de dónde lo voy a instalar, qué condición voy a instalar, qué calidad de persona la que va a instalar. Por eso, ASME, ojo, si ustedes comienzan las primeras páginas de ASME sección 8, división 1, ¿qué dice? Esta es una norma que te da los parámetros de seguridad mínimos. Al calcular el espesor le están dando el valor mínimo. Y con un factor de diseño, ya no digo seguridad, factor de diseño que dice ASME, para poder darle una tolerancia y decirme, este es lo mínimo que yo tengo que dar para poder cumplir. Pero ojo, y ahí están los expertos, hay otras circunstancias, hay otras variables. De ahí justo el trabajo de nosotros, la gente que inspecciona, la gente que diseña. ¿En qué circunstancias voy a colocar ese tanque? ¿Dónde lo voy a ubicar? ¿Qué características? ¿Qué va a sufrir ese tanque? El tema es bien amplio. Muchos habrán participado en conferencias y este tipo de eventos donde el tema se trata, termina la conferencia, cada uno se va a su casa, se va a su empresa y ahí quedó. Yo quiero hacer algo distinto. Este es un tema muy, muy serio y que no lo podemos resolver en una hora conversando, pero sí lo podemos resolver formando un grupo de trabajo. Por ahí creo que Colegio de Ingenieros, Sociedad Nacional de Industrias, que están acá presentes, empresas, fabricantes de recipientes a presión, inspectores, es decir, juntar en una mesa de trabajo sector privado, sector público, invitar a una universidad privada, a una pública y trabajar este tema este año. Y tenemos seguramente la seguridad de que ASME, Estados Unidos, traería expertos para ayudarnos a llegar a un buen puerto en este tema y resolver este problema, y el próximo congreso poderles dar un update de dónde estamos, y que ya esto no sea un problema, dedicarnos a otro tipo de problemas y pasar la página. Así que quisiera agradecer a nuestros panelistas por sus aportes. No sé si tenemos espacio para preguntas del público, o si no también podría ser durante el coffee break. Carlos, gracias, y gracias a nuestros expositores. Por favor, una ronda de aplausos para ellos. Efectivamente, como lo comentaba Carlos, ahora vamos a invitar al escenario a la doctora Pam Nelson, a José Medina, para tener una ronda de preguntas y respuestas en relación a este primer bloque de los estándares ASME. El público va a poder interactuar, vamos a tener a 2 voluntarios a los costados con micrófonos para que las preguntas que tengan puedan ser abordadas en diferentes perspectivas. Bueno, empezamos nuestra ronda de preguntas. La dinámica es manos levantadas, los micrófonos se acercan y nuestros especialistas se encargan de responderlas. Entiendo que las preguntas del público pueden ser en relación a las exposiciones
o en relación al panel de discusión que hemos tenido. Aquí tiene. Buenos días o buenas tardes. Muy interesante lo que vengo escuchando hasta este momento. Sí, todo lo que se ha dicho es verdad, pero falta algo más. Es verdad que nuestro país necesita fortalecer las instituciones. Sin eso no vamos a lograr nada. Yo puedo llevar esta experiencia del sitio donde vengo, que es Ucayali, pero sería como una voz en el desierto. Sencillamente que no me van a hacer caso. Es claro que hay que fortalecer las instituciones y también es claro que hay que llegar al Estado. He sido en algún momento directivo del colegio allá donde vengo, y definitivamente que los gobiernos regionales no abren las puertas así nomás. ¿Cómo hacer que los gobiernos regionales escuchen al colegio de ingenieros organizado y con alianzas estratégicas, por ejemplo con ASME o como lo que la ingeniera Pamela ha expuesto? Entonces es un problema de institución, y ahorita nuestro colegio tiene mucha tarea por hacer, pero hay un divorcio entre Lima y los demás sitios. O sea, Lima no es el Perú. Hay mucha parte del Perú que también se desarrolla, y muchas veces a su manera, porque hay escasez de muchas cosas. Es verdad, tenemos de todo, pero no llega el conocimiento. Es más, muchas veces los que están liderando la institución allá, más están pensando en otras cosas que en la tarea que tienen que hacer, porque no hay difusión. Entonces creo que tenemos todos aquí todos una empresa, la supervisión, los inspectores, todos tenemos una misión que cumplir, pero tenemos que hacerla de modo sincronizado y a nivel de todo el Perú, no solamente en Lima. Muchas gracias. Muchas gracias. Efectivamente, darle un carácter regional, y en eso tenemos ya tarea para el corto plazo y el mediano plazo. ¿Alguna pregunta o también comentario como alcalde del ingeniero? Puede ser una pregunta, puede ser un comentario, lo más breve posible para que el tiempo nos alcance. Buenos días, mi nombre es Fernando Arias. Primero agradecerle y la forma también como se está llevando este foro, muy interesante. El punto que quería, expresar, y de acuerdo al panel, hay una competencia, podemos decir desleal, ¿no? Uno que fabrica los tanques, una forma de repente informal, o de repente evita muchos costos administrativos, versus el otro que sí cumple con el código, cumple con las normas, con los estándares de calidad, pero mientras que eso se mantenga, siempre el inversionista siempre se va a ir al lado que le sale más económico. Ahora, mi consulta es bastante diferencia existe entre ambos métodos, o sea, si es un 5%, un 1%, un 10%, ¿es más de ese porcentaje? Esa es mi consulta. Muchas gracias. Bien, gracias. Gracias por la pregunta. Está bien. ¿Está prendida la luz? Ya. Es más de lo que comenta la diferencia por temas de procesos, por orden de calidad y materiales, ¿no? Y también de valor agregado. Pero acá lo más importante es la seguridad. Tenemos que hacer un trabajo
de concientización, desde que venga desde el mismo usuario, puede ser industrial, que están más focalizados, los jefes de mantenimiento, los jefes de la planta, los mismos jefes de logística, vamos a hablar así, para que ellos sepan cuál es la diferencia, no en el precio, sino en la seguridad. Creo que deberíamos enfocarnos más en el tema de la seguridad. A mí me gustaría de que en el Perú no solamente hayan 2 empresas certificadoras ASME, sino que hayan muchísimas más. Sí, gracias. Sí hay una diferencia económica, pero esa diferencia económica va en contra de lo barato, porque a la larga lo barato, ya vemos los puentes cómo se caen, acabamos de ver lo que pasó en Chougan y todo ese tipo de cosas. Ahí lo que tú te refieres es a una diferencia de costos. La diferencia de costos sí es sustancialmente fuerte, pero cuando hablamos de diferencia económica, tenemos que hablar de aquella diferencia que beneficia al proyecto y al tiempo de ejecución y al tiempo de funcionamiento de ese proyecto, donde allí es donde hay una desventaja enorme. Ok, muy buenas tardes, soy el ingeniero Eduardo Mendoza Celis, felicito por la exposición. Mi pregunta es acerca de las normativas, ¿no? Si bien es cierto, las normativas lo mencionó que era una recomendación, pero no es mandatorio su cumplimiento. Lo que es cumplimiento sí es las regulaciones. En este caso nosotros tenemos lo que es el RNE, es de cumplimiento estricto. Entonces, en ese sentido sería bueno que las normativas internacionales se implemente con esto lo que es la RNE, lo que es el proceso constructivo y diseño, ¿no? Sería bueno que también las entidades, ¿no?, que proponen estas normativas, ¿no?, inculquen al ente rector, en este caso la autoridad, ¿no?, que autoriza los diseños y el proceso constructivo, que está vinculado a lo que es la supervisión y diseño y asimismo el mantenimiento, ¿no? Eso es lo que yo quería preguntar al respecto. Gracias. Hola. Sí, bueno, como usted dice, es cuestión de ordenamiento normativo y es importantísimo lo que usted comenta. Pero tenemos un caso ahorita, de nosotros, acá en el país. Nuestra norma está basada en norma americana. En el caso de hidrocarburos, netamente en norma americana. Y uno de los requisitos de nuestro reglamento, un ejemplo, dice que toda la instalación eléctrica debe cumplir con el Reglamento Nacional de Edificaciones, o disculpe, Código Eléctrico Nacional. ¿Qué pasa? Cuando se hizo la norma, que es en el año 94 que digo, que el Código Nacional, nuestro Código Eléctrico, ¿en base a qué estaba? En esa oportunidad era en base a la norma NEC, en otra palabra, NEP 70. Y tiene sentido, pues si yo estoy poniendo instalaciones de contraincendio, otro de norma americana, tendría que seguir con la parte eléctrica que debe cumplir con esa especificación, porque acuérdense que es un paquete, es una filosofía de seguridad. En el año 2005, cambian el código eléctrico acá en el Perú, y ya no es NEC, ahora es IEC. Entonces, ¿qué problema tenemos ahorita? Porque no cambiaron lo demás, ¿no? Seguimos siendo, tenemos que poner bombas de contraincendio NFPA, ACTE, pero tenemos el problema eléctrico. Pues. Por eso le digo, el cambio se tiene que hacer, sí, pero ordenadamente. Estas cositas que existen tienen que llevar, como digo, esta es la ruta, vamos por esa ruta, pero ordenadamente. Pues. Si no, ¿qué hacemos cuando pongo una instalación que tiene que cumplir con una norma X? Y me exige que para cumplir esto tiene que cumplir con, por ejemplo, en este caso, la NEC, pero el código me dice, no, tienes que cumplir con IEC. Tengo que buscar las trampas ahí porque si no, no me dan la autorización. Orden. Sentémonos todos a ordenar la cosa. Y ojo que una cosa más, que justamente que decía, que me faltó decir un pequeñito.
Actualmente, creo que ¿cómo es? Y por eso está referenciando justamente, leía ese artículo de cómo están modificando para este año los códigos de la ASME, y dice, se está actualizando las normas de referencia. ¿Cómo jugamos ahí? Ellos pueden inspeccionar, pero tienen que inspeccionar con la última edición. Y muchos de los certificados no los actualizan. Así que no es solamente maneja el ASME, sino maneja también las referencias. ¿Ok? Quizá, Pam, tienes algún comentario, tú que tienes experiencia internacional. Este no es un problema solo de Perú, este debe ser un problema que lo has visto en otros países, ¿nos podrías comentar? Sí, bueno, es cierto lo que dicen el ingeniero aquí, es que la regulación tiene que hacer referencia a la norma, y la norma se tiene que ir actualizando cada cierto número de años, y en general ASME hace la revisión cada 2 años en general, y todo tiene que estar actualizado. Pero sí, o sea, la regulación tiene que llamar a la norma. También quería comentar sobre el ingeniero aquí enfrente, que vemos los costos, tal vez parecen grandes, pero podemos hacer un análisis de riesgo y ver cuánto es la probabilidad de que pase una explosión, un accidente, y cuánto costaría eso. Entonces multiplicamos por esa probabilidad y nos da un costo por año, y a veces es más lo que se perdería de lo que se tiene que pagar para hacer la estandarización. Buenas tardes, aquí Jorge Aguilar. Se escuchó que el Perú es un 70% informal. Hay 2 grupos para mí, digamos, importantes para la aplicación de esta norma, ¿no? El sector industrial, que lo puede pagar, y el sector comercial o doméstico, digamos, que podría tener ciertas trabas, ¿no? En este sentido, y pensando que el sector informal es bastante alto, ¿cuál creen que sería el impacto de la aplicación de estas normas, no tanto para el nivel industrial que lo puede pagar, sino para el sector comercial o doméstico quizás? Gracias. Bueno, ese tema lo he discutido bastante, y yo pienso, Marco Villa, por si acaso, la seguridad es para todos, que industrial, comercial, doméstico, es todo. Y peor aún todavía, tú tocas comercial y domiciliario. ¿Cuál es la filosofía ahí? En la industria podemos hacer análisis de riesgo, evaluación de riesgo, lo que quiera. Pero en caso domiciliario, comercial, son personas que no son experimentadas. Tú tienes que pensar en el tipo de persona que vas a llegar. Esa persona no es experta en un extintor. A veces pensamos, ya te el extintor, el pata es experto. No, ese señor no es. No todos somos bomberos. El diseño de esos sistemas tiene que ser, la posibilidad de riesgo es casi nula. No te digo que siempre 0%. Estrictamente tiene que cumplirse con la norma, porque son vidas. Un ama de casa te está con la línea de gas ahí, no se va a poner a echar su agüita con jabón, así su prueba, esto, no. No tiene sistema de áreas clasificadas eléctricas, no, tampoco no le vas a pedir, porque si va a poner área clasificada a su línea de gas que tiene ahí en su casa, más le va a salir toda la línea de contribución que toda su casa. Son diseños que tienen que ser altamente diseñados y confiables. No solamente eso, hemos tenido problemas, grandes incendios, que el último de Villa Salvador, que nos marcó bastante. Y hasta ya nos olvidamos ya. Le echaron la culpa a la norma, que la norma tiene norma. No, es nosotros, vuelvo a recalcar. El problema es la sociedad.
No ha sido el problema de la norma. Podemos discutir en cosas, pero ese camión cisterna, si alguien dice la norma, sí, es la norma, pero tienes que cumplirlo estrictamente porque está en la calle. Es un vehículo que está paseando por toda la ciudad. Que el plan de contingencia, ahí no hay plan de contingencia para la sociedad, nosotros no, pues. A la persona que está caminando por la calle, olvídate de plan de contingencia, pues. Está como una, disculpa un poquito, me hacen de paso. Yo a veces les pregunto cuando estoy en mis clases, les digo, ¿cuál es el plan de contingencia? Cuando va un camión cisterna de gas en pleno atolladero a la hora punta a las 7 de la noche, acá en la carrera Panamericana Norte, por ejemplo. ¿Cuál es el plan de contingencia ahí? ¿Qué van a hacer ahí? No, que hay que llamar a los bomberos. Nada, ¿qué bombero? La primera pregunta yo digo, ¿qué haces tú ahí? Planifica tu ruta y no te metas por ahí. Pues, vamos a lo, como dice, había un curso de, bueno, un libro y decía, no perdamos lo básico. Si no, perdemos la relación de la seguridad, como te digo. Sí, es válido tu pregunta, pero tiene que partir de un buen diseño para esos tipos de instalaciones. Yo agregaría el cambio cultural, ¿no? Porque acá estamos hablando de una cultura y muchas veces vemos la cultura de la rigurosidad, los que pasamos por universidades y estamos en industrias que cumplen con todos los estándares, pero también está la cultura chicha de que, bueno, como Dios es peruano y ahora tenemos el Papa peruano, estamos salvados, ¿no? Yo creo que ahí efectivamente en las regulaciones, y esto es un trabajo que quedaría pendiente para esta iniciativa, es ver realmente desde dónde tendría que ser mandatorio hacia, y la parte doméstica, el Reglamento Nacional de Edificaciones. Lo primero que hice yo cuando me mudé al edificio donde estoy viviendo, subí a la azotea, me trepé por la escalera de gato, quería ver ese tanque de GLP y hasta que no vi la estampa no me quedé tranquilo. ¿Por qué? Porque ahí está mi familia, ahí están mis hijos. O sea, entonces cuando hablamos del domicilio, tú dejarías a tus hijos en una habitación donde al lado hay un tanque que nadie sabe cómo lo han fabricado, qué materiales han usado, qué soldador ha participado. Entonces ese es un tema cultural. La seguridad es la misma para todos. Todos los seres humanos somos iguales y no podemos tomar riesgos que ponga la vida de nuestros colegas, de nuestros compatriotas, de nuestra familia en peligro. Entonces, también hay un tema educativo y por eso es que mencionaba la participación de la universidad en esto. Buenos días. Mi nombre es el ingeniero Eduardo Cabezas. Tengo 40 años de experiencia en el sector petrolero y quiero poner en el tapete un caso específico que tal vez nos dé la respuesta a muchas situaciones que vivimos acá en el Perú. Miren, yo he participado en 40 o 50 licitaciones, tanto públicas como privadas. Y en todas estas licitaciones siempre se nos piden certificados ASME, certificados API, se nos piden certificaciones del personal, capacitaciones, y ese costo es un costo bastante alto a la hora que uno prepara una licitación. Sin embargo, siempre, y eso es lo que conocemos creo, no solamente a nivel de la industria del petróleo, de hidrocarburos, sino a nivel de la mayoría de las industrias, la asignación de la licitación siempre se la dan al que ofrece menos, al que tiene la menor oferta económica. Es la realidad. Entonces, ahí es una de las explicaciones por qué la calidad del servicio, específicamente en la industria petrolera, es tan pobre, por qué es tan baja. Porque las empresas asignadas son las que han ofrecido siempre la menor oferta económica. Pero paradójicamente, nosotros quedamos siempre segundos, terceros, porque tratamos de cumplir con todos los estándares. Siempre quedamos segundo, tercero. Entonces, cuando la empresa que ha ganado, como no tiene una capacidad económica por precio, en un momento dado no puede cumplir el servicio. Entonces llaman a la segunda, pero tiene que adaptarse a los precios de los que ganaron. Es algo increíble, es paradójico en la industria petrolera. Entonces esto es un callejón sin salida.
Y eso es algo en la cultura de nosotros los peruanos, que hasta cuando domésticamente vamos a hacer un trabajo en la casa, buscamos 3 presupuestos y se lo asignamos al de menor costo. Obviamos siempre los factores de seguridad, calidad y tiempo, ¿no?, de operación. Siempre nos guiamos por los costos económicos. Ese es el escenario de la industria petrolera y por eso estamos en este callejón sin salida. El Perú produciendo solamente 40.000 barriles, imagínense, ¿no? 40.000 barriles está produciendo nomás de petróleo, cuando en ciertos momentos llegamos a producir 200, 250.000. Y se usaba otros procesos para las licitaciones. Tal vez en algún momento la Sociedad Nacional de Industrias o la Sociedad Peruana de Hidrocarburos o el propio Congreso tengan que dictar nuevas normativas en cuanto al otorgamiento de la buena pro de las licitaciones, donde el factor calidad, el factor tiempo, el factor certificaciones, el factor seguridad, tenga un mayor porcentaje sobre el factor económico. ¿Ok? Gracias. Buenos días, gracias por la oportunidad. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué desafíos enfrentan los ingenieros en Perú al intentar certificar recipientes a presión bajo normas internacionales en proyectos locales? Bueno, el problema de certificación acá, lamentablemente, no hemos hecho nada, no existe, hay un vacío legal ahí. No solamente en ASME, ahorita que están pidiendo, en FPA igualito. No tenemos. Fíjate que en nuestra norma técnica peruana, en extintor, por ejemplo, dice que tiene que registrarse la gente casi inspección y mantenimiento. Para la fecha, no existe. Entonces hay que poner rigurosamente que las entidades ya comiencen a tomar en caso eso. ¿Quién lo va a tomar? Lo será Indecopio o INACAL o lo MISEP, alguien tiene que tomar. Los colegios, yo se proponía, ¿por qué el colegio de ingenieros no toma la batuta en eso y comienza, ya que tiene a todos los profesionales acá, a ver comenzamos a ver cómo calificamos y vemos quiénes son las personas que son idóneas? Y eso ayudaría bastante. Porque nos da un respaldo que hay una persona que hace, pero una persona que tenga el currículo, la experiencia, llevó cursos, ¿no? Y no a veces que sí también ha habido, como digo, problemitas en algunos registros que hemos llevado, pero en otras cosas, pero acá pero tiene que mejorarse. Pero tiene que haber un momento que tiene que tomarse las cosas serias. Y tenemos que calificarnos. Todos los que estamos trabajando en esto. Llevar un último registro. Pero no, ahorita no hay nada, no tenemos nada. Sí, gracias. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Dafne. Hay un tema judicial que apoya, que debería apoyar, eso es principal. Yo me estoy yendo por 3 meses a Odessa, a una fábrica